Buenas noches, les saluda su profesora María Elena Cruz Aponte. Vamos a ver ahora lo que es la narración. Una narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un lugar. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado, o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración. Jugando al molino. Esto es un ejemplo de una narración corta. La otra mañana fui al parque con mi tío. A su lado se sentaron dos señoras muy gordas con una niña y un chico. La niña se puso a saltar a la comba mirándome. De tanto mirarme siempre se equivocaba y no podía llegar a aquello de cuartana color de manzana. Una vez dijo muy bajito, ¿quieres jugar conmigo? Y yo lo oí y dije, sí, jugaremos al molino. Cogidas las manos empezamos a dar vueltas. El molino lleno de agua y la rueda anda que anda, hasta que se me fue la cabeza y me tuve que sentar en el suelo, con una angustia en el estómago. Ahora veremos los elementos de la narración. El narrador es la persona que cuenta la historia. Si cuentas lo que te ha sucedido, tú eres el narrador. En los cuentos, el narrador es el que va contando lo que sucede y presentando a los personajes. Los personajes son los seres a los que les ocurren los hechos que el narrador cuenta. Si cuentas lo que te ha pasado a ti, además de ser el narrador, eres un personaje de la historia. La acción son los hechos que se cuentan en el relato. Aquí en los gráficos podemos apreciar algunos ejemplos. Partes de la narración. El marco es la parte donde se indica el lugar y el tiempo en el que se desarrolla y se presenta a algunos de los personajes. Suele estar al principio del relato. La historia o trama es el conjunto de los hechos que les ocurren a los personajes. Partes de la trama vienen a ser el acontecimiento inicial, que es el hecho que desencadena la historia y este debe ser breve. Reacción es la respuesta que el acontecimiento inicial provoca en algún personaje, normalmente el protagonista. Este suele ser extensa. Acción son los hechos que viven y realizan los personajes. Constituyen el eje de la trama. Solución es el desenlace final de la acción, el cual suele ser breve. Por ejemplo, liberan a la luna y todo vuelve a la normalidad. Los personajes, como habíamos dicho, son los seres que aparecen en una historia. Pueden ser personas, animales e incluso objetos animados o inanimados. Los personajes de una narración tienen una determinada personalidad. Pueden ser generosos, ávaros, miedosos, malvados, divertidos. Pueden ser igual durante toda la historia o cambiar a lo largo de ella. Los personajes se dividen en principales y secundarios. Entre los personajes principales se encuentra el protagonista, que es el que más destaca, el que lleva la parte más importante de la acción. En muchos relatos aparece también el antagonista, un personaje negativo, el malo que se enfrenta al protagonista. Los personajes también pueden ser fantásticos, pues, quiere decir seres irreales, como por ejemplo las hadas, los genios, los ogros, los duendes. Pueden ser también realistas, quiere decir que existen. Por ejemplo, los campesinos, los reyes, navegantes, princesas. Los personajes también se construyen a través de un atributo o cualidad y están presentados como tipos que encarnan características opuestas como el joven y el viejo, el rico y el pobre o el valiente y el cobarde. El narrador, habíamos dicho, es la persona que cuenta lo que pasa, presenta a los personajes y explica las reacciones de cada uno. Cuando el narrador cuenta los hechos que le suceden a otras personas, se expresa en tercera persona. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. El muchacho obedeció cerrando la puerta con suavidad. Luego se acercó a la pared de libros y miró con precaución al otro lado. Allí estaba sentado en un sillón de orejas de cuero desgastado un hombre grueso y rechoncho, de Michel Ende. Ahora, si el narrador es también uno de los personajes de la historia y cuenta hechos en los que participa él mismo, se expresará en primera persona. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Mi trabajo era múltiple, vendía accesorios en el mostrador, atendía la caja, cotejaba cada factura con la mercadería correspondiente y en los ratos libres o en las horas extras el gerente me llamaba para dictarme cartas que yo tomaba taquigráficamente.
8 o 9 horas a ese ritmo me dejaban aturdido y fatigado, de Mario Benedetti. Ahora, antes de narrar una historia, hay que planear cómo será el relato y cómo queremos contarlo. Hay que tener en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, hay que definir cuál será la acción que vamos a narrar y decidir qué personajes intervendrán. Hay que elegir personajes que tengan personalidad, una forma de ser y obrar. Hay que pensar bien la relación entre los personajes, pues estos pueden ser compañeros, pueden ser rivales, pueden ser muy amigos, etc. También hay que organizar la historia en partes. El acontecimiento inicial o planteamiento, la reacción, la acción o nudo y solución o desenlace. Hay que situar la acción en el espacio y en el tiempo. Es importante también dar detalles concretos para que la historia parezca real e interesante. Hay que precisar cómo se narrará la historia, cuál será la posición del narrador, si estará en primera persona, quiere decir que él participará de la historia, o en tercera persona, y qué tiempo verbal predominará en la narración, en presente o en pasado. Al escribir una historia es conveniente intercalar descripciones y diálogos en la narración. Las descripciones permiten contar detalladamente cómo son los personajes, los objetos, el ambiente. Y los diálogos permiten conocer a los personajes a través de sus palabras y dan viveza a la narración. En este enlace encontrarás un ejemplo de una narración corta, como es el cuento. Para poder visualizarlo, tendrás que ir a la sección de enlaces y ahí podrás visualizar y escuchar el cuento El ladrón de sueños, el cual también nos deja un bonito mensaje.